Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión preparamos 50 preguntas de cultura general. Recuerda, tienes 5 segundos para responder cada pregunta, pero si necesitas más tiempo puedes pausar el video y pensar la respuesta con calma. ¿Listos? Comenzamos. ¿En qué continente está ubicada España? A. Sudamérica. B. África. C. Asia. D. Europa. D. Europa. ¿En qué película escalofriante puedes encontrar la cita "veo gente muerta"? A. Sexto sentido. B. El juego del miedo. C. Scream. D. V de Vendetta. A. Sexto sentido. ¿Qué ciencia se ocupa específicamente de la vida vegetal y animal en el mar? A. Bioquímica. B. Biología marina. C. Ictiología. D. Botánica. B. Biología marina. ¿Qué parte de las moléculas almacena y hace energía? A. Centrosoma. B. Mitocondria. C. Ribosoma. D. Núcleo. B. Mitocondria. ¿Cuántos años se encuentran en un milenio? A. 100. B. 1000. C. 10.000. D. 10. B. 1000. ¿Cuál de los siguientes es el tercer planeta desde el Sol? A. Venus. B. Mercurio. C. Tierra. D. Marte. C. Tierra. ¿Qué hacen muchos tipos de pájaros, como los gansos, justo antes de que comience el frío? A. Migrar. B. Imitar. C. Hibernar. D. Copular. A. Migrar. ¿Cuál de los siguientes idiomas se habla oficialmente en Austria? A. Inglés. B. Austríaco. C. Polaco. D. Alemán. D. Alemán. ¿Quién escribió la obra Romeo y Julieta? A. Arthur Miller. B. Tennessee Williams. C. William Shakespeare. D. R. Gershwin. C. William Shakespeare. ¿Qué empresa fabrica el sistema operativo Windows? A. Apple. B. Dell. C. IBM. D. Microsoft. D. Microsoft. ¿Cuántos metros hay aproximadamente en una milla? A. 1609. B. 1252. C. 1544. D. 2300. A. 1609. ¿Dónde está ubicada la Corte Internacional de Justicia? A. Inglaterra. B. Francia. C. Estados Unidos. D. Países Bajos. D. Países Bajos. ¿Cuál es la ciudad más grande de Australia? A. Newcastle. B. Perth. C. Sydney. D. Canberra. C. Sydney. ¿Quién fue el primer científico en describir las leyes del movimiento? A. Isaac Newton. B. Niels Bohr. C. Albert Einstein. D. Owen Schrödinger. A. Isaac Newton. ¿En qué país se realizó la película Heidi? A. Francia. B. Holanda. C. Suiza. D. Alemania. C. Suiza. ¿De qué color es el pantalón y el gorro de Papá Pitufo? A. Amarillo. B. Rojo. C. Azul. D. Blanco.
B. Rojo. ¿Qué clase de reptil es el camaleón? A. Sapo. B. Tortuga. C. Lagarto. D. Lagartija. C. Lagarto. ¿Con qué empresa se asocia a Michael Jordan? A. Apple. B. Nike. C. Microsoft. D. R6S. B. Nike. ¿Qué país es conocido como el país del sol naciente? A. China. B. Japón. C. Inglaterra. D. Austria. B. Japón. ¿Cuál es el significado de la palabra inglesa thank you? A. Hola. B. Adiós. C. Gracias. D. Lo siento. C. Gracias. ¿Cuáles son los principales estados de la materia? A. Sólido, líquido y gaseoso. B. Gaseoso, líquido y soluble. C. Plasma, líquido y gaseoso. D. Plasma, sólido y soluble. A. Sólido, líquido y gaseoso. ¿En qué continente surge la corriente literaria el romanticismo? A. Europa. B. América. C. Oceanía. D. África. A. Europa. ¿Cuál es la ciencia que estudia a las plantas? A. Agronomía. B. Ecología. C. Zoología. D. Botánica. D. Botánica. ¿Cómo se llaman los sedimentos, piedras y fango arrastrados y depositados por los glaciares? A. Morrenas. B. Banquise. C. Aluviones. D. Icebergs. A. Morrenas. ¿Qué tipo de animal es un delfín? A. Un saurio. B. Un pez. C. Un mamífero. C. Un mamífero. ¿Con qué famoso cantante latino estuvo casada Jennifer López? A. Chayanne. B. Marc Anthony. C. Ricky Martin. D. Enrique Iglesias. B. Marc Anthony. La isla de Taiwán es también conocida como A. Geisan. B. Corea. C. Macao. D. Formosa. D. Formosa. ¿En qué país nació el escritor Jorge Luis Borges? A. Chile. B. Italia. C. Uruguay. D. Argentina. D. Argentina. ¿Con qué escritor del siglo de oro estuvo enfrentado Luis de Góngora? A. Quevedo. B. Lope de Vega. C. Rosalía de Castro. D. Calderón de la Barca. A. Quevedo. ¿Qué significa la palabra pirexia en términos médicos? A. Delgadez. B. Fiebre. C. Ansiedad. D. Anorexia. B. Fiebre. ¿Cómo murió Hitler? A. Ahorcado. B. En un accidente. C. Se suicidó. D. Fusilado. C. Se suicidó. ¿En qué viaje Colón encontró a los mayas? A. Primero. B. Segundo. C. Tercero. D. Cuarto. D. Cuarto. ¿Cuál es la capital de Grecia?
A. Atenas. B. Sofía. C. Roma. D. Estambul. A. Atenas. ¿A qué tienes miedo si sufres de aracnofobia? A. Mirlos. B. Arañas. C. Elefantes. D. Hormigas. B. Arañas. ¿Qué son los leucocitos? A. Glóbulos azules. B. Glóbulos rojos. C. Glóbulos negros. D. Glóbulos blancos. D. Glóbulos blancos. ¿En cuál de los siguientes países no hay ningún desierto? A. Chile. B. Alemania. C. España. D. Mongolia. B. Alemania. ¿En qué continente se encuentra Bulgaria? A. En África. B. En Europa. C. En Oceanía. D. En Asia. B. En Europa. ¿Cuál es la capital de Malta? A. La Valeta. B. Nicosia. C. Tirana. D. Estambul. A. La Valeta. La capa de aire que envuelve a la Tierra se llama A. Atmósfera. B. Geosfera. C. Hidrosfera. D. Mesosfera. A. Atmósfera. Aproximadamente ¿cuántas papilas gustativas tiene la lengua humana promedio? A. 100. B. 10.000. C. 125. D. 30. B. 10.000. ¿Cuántos elementos biogénicos o bioelementos existen? A. 78. B. 70. C. 103. D. 4. D. 4. ¿Por culpa de qué metal los romanos sufrían enfermedades muy frecuentemente? A. Hierro. B. Plomo. C. Cobre. D. Oro. B. Plomo. ¿Cómo se llamaba el hermano de Napoleón Bonaparte? A. Pita Bonaparte. B. José Bonaparte. C. Ernesto Bonaparte. D. Pierre Bonaparte. B. José Bonaparte. Cuando se firmó el acuerdo definitivo del Tratado de Paz de Versalles, A. 1916. B. 1919. C. 1920. D. 1929. B. 1919. ¿Qué significa rinoplastia? A. Curar una nariz. B. Formar una nariz. C. Nariz de plástico. B. Formar una nariz. ¿Dónde está Pernambuco? A. En Venezuela. B. En Brasil. C. En Chile. D. En Paraguay. B. En Brasil. ¿Qué poema narra la guerra de Troya? A. La Odisea. B. El Arquíloco. C. La Ilíada. D. Simónides. C. La Ilíada. Indica el antónimo de ya. A. Nunca. B. Desenchufar. C. Torpe. D. Novato. A. Nunca. ¿Qué nombre recibe un átomo cargado eléctricamente? A. Electrón. B. Ion. C. Molécula. D. Mol.
B. Ion. ¿Cómo se llaman las sílabas que llevan acento? A. Tónicas. B. Núcleos. C. Átonas. D. Fuertes. A. Tónicas. Listo, llegamos al final de este test. Espero te hayas divertido. Dime en los comentarios cuántas preguntas acertaste. No olvides regalarnos un like. Si aún no estás suscrito en nuestro canal te invito a suscribirte. Te divertirás y sobre todo aprenderás. No olvides activar la campanita para que seas de los primeros en ver nuestros videos cada semana. Esto nos ayuda mucho para seguir creciendo. Gracias.